Hay muchas cosas que han estado saliendo en estos días y entre las diferentes cosas que han estado saliendo el día venimos de grito de la independencia, de una situación histórica, de una situación que vamos a poder recordar que nos está tocando vivir, que somos unas generaciones, creo yo, bendecidas por todo lo que está pasando. ¿Por qué digo bendecidas? Porque somos parte de estos cambios. Los cambios duelen, los cambios no son sencillos, los cambios no son mediáticos y la toma de decisiones, la responsabilidad de llevar estos cambios, la estamos teniendo nosotros en nuestras espaldas. A veces por eso cuando le comento que lo que hacemos aquí, en las redes sociales, lo que hacen ustedes apoyando a la gente en las redes sociales, no debe de minimizarse, no debe de verse como una nimiedad. Lo que estamos haciendo aquí, el cambio de paradigma que estamos rompiendo, donde los medios hegemónicos se están yendo cada vez más, estamos entrando más los medios independientes y que ahora viene la situación que ya está pasando, que con los medios independientes viene la situación de intentarlos banear y que estamos ahí al pie del cañón luchando con todo eso. Toda esta parte, toda esta gama bonita es parte de este momento histórico y que, reitero, hay que sentirnos orgullosos ser parte de ello, de ese cambio, y por lo tanto no podemos dejar de luchar al respecto con él. Y entre esto cambio histórico que hemos estado teniendo en estos días, una de las cosas que acabamos de ver es el primer grito de independencia que tuvo la presidenta, que entre toda la parte machista, entre toda esta parte que dicen que todavía no hay, insisto, creo que México ha dejado de ser un país machista en proporción como era antes, pero no quiere decir que no haya todavía. Hay muchos de ellos que principalmente en la oposición proliferan en proporciones bíblicas. Me preocupan más los que están de este lado e inclusive no se dan cuenta al respecto de ello por una batalla absurda de sexos y de egos, creo yo. Siempre le llamo las batallas hormonales. Continúo con ello. Los procesos de cambio nos llevan a procesos que no son perfectos, en los cuales tenemos que ser críticos, en los cuales no tenemos que ser mediáticos, ni utilizar los estándares neoliberales. ¿Para qué? Para medir lo que está sucediendo. Es ilógico. Es decir, si yo quiero ocupar el estándar neoliberal o los estándares neoliberales, las métricas que ellos tienen para analizar un proceso que no tiene nada que ver con el neoliberalismo, el del error soy yo. Hay que tener mucho cuidado con esa situación porque lo mediático viene por lo general a la par del hartazgo para muchas personas. Y también, hay que decirlo, viene a la par del desconocimiento de lo que se está haciendo y la importancia de entender que estos son procesos. Enrique da todo este marco porque reitero que lo importante que pasamos este fin de semana fue ver el grito de la presidenta. La primera mujer presidenta en México, que no es una situación de sexos. Claro que es una situación de resaltar que es la primera mujer que es presidenta. Hace un comentario la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera, si me lo permiten, vamos a escucharlo y platicamos al respecto de ello. Ahí está nuestra carátula, nos quedó muy chicles, debo de reconocerla, a Claudia Jones contra el hombre de las burradas. En verdad que quedó bastante bien, una doble E que ahí puso la inteligencia artificial, ya no la pude quitar porque la imagen creo que quedaba bastante bien. Déjenme por favor colocar a la doctora Claudia Sheinbaum, esa es la que tenemos al rato, la de, si no la han visto, es esta, es el programa de más al ratito, Kylie Clau, Santo y Blue Demon contra las momias del preanato. No tiene desperdicio, en verdad. Si me lo permiten, ahora sí, agrego completamente el video de la presidenta, vamos a escuchar. Es un símbolo muy importante, por eso, además, como lo digo, no llegué sola, llegamos todas, porque no es el esfuerzo de una mujer en particular, es la lucha histórica de las mujeres y es parte de la transformación del país, el que haya una mujer presidenta. Y se vuelve normal, no se vuelve raro. Hoy hay... ¿Cuántas gobernadoras están gobernando? 13 gobernadoras. Espero que en el 27 sean 16, la mitad. Ya es normal, pues, que tengas una gobernadora. Ya no es raro. Entonces, para las niñas y para los niños, no es exclusivo de las niñas, pues es que las mujeres participan en la vida pública igual que los hombres. Y eso es muy importante, muy importante. El que haya una presidenta, pues se vuelve que, bueno, pues las mujeres también podemos ser presidentas. No está negado para nosotras.
Entonces es un símbolo muy importante. Eso tiene que ir acompañado, evidentemente, de políticas que influyan en que no haya violencia contra las mujeres, que haya cierre en la brecha salarial y todo lo que llamamos el sistema de cuidados, el que las mujeres tengamos, si así lo deseamos, oportunidad de salir a trabajar porque hay un espacio donde podemos dejar a nuestras hijas y nuestros hijos seguros, o que las mujeres que normalmente somos las que cuidamos tengamos la oportunidad de tener el apoyo del Estado para poder no ser una obligación, sino en todo caso una elección. Esto que comenta la doctora es muy importante. La primera parte, esto que dice, no tiene que ser raro. Para la gente que lo diga raro, trae implícito un machismo. A lo mejor no lo ve de esa manera, pero lo trae implícito. ¿Por qué digo un machismo? Porque uno puede decir, oye, es que la pregunta sí se me hace raro, pero no lo estoy diciendo en el sentido machista, sí. Puede que la persona no lo diga, pero me refiero a que el contexto lo es. ¿Y por qué? No es sentarme en la mesa rábano y en esa situación. Lo es porque no podemos decir que es raro que empiece a haber más mujeres o que exista una mujer presidenta. Estamos cambiando un paradigma en el que antes no se permitía. Inclusive recuerden que en México muy tarde, somos uno de esos países que tarde las mujeres pudieron votar. Cuando ahora decir eso, ¿cómo que no podían votar? Y se vuelve una situación recalcitrante el escucharlo. Es una situación de que alguien lo escuche, o sea, te pueda ver con una animadversión de ¿qué te pasa? Y que no lo estás asentando, simplemente estás comentando en el contexto histórico. Por eso reitero, el fundamento de esto de decir no es raro, pues quien lo vea raro, esto tiene un fundamento machista, hay que tener cuidado. Si no lo comprendemos, si lo vemos de esa manera porque lo común, el medio, lo que existía, nos enseñaba y nos decía, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué una mujer? No habíamos visto una mujer en presidencia. Pues que se nos haga común porque hay mujeres que son alcaldes, que han sido jefas delegacionales, que han sido gobernadoras ya desde hace tiempo y que tiene que ser común, no el que haya más mujeres. No comparto un poco el comentario de la presidenta, donde espero que sean más de las que tengan que ser. Lo que no tenemos que hacer es imponerlo. Tenemos que evolucionar esto, donde yo sí creo que esto no está evolucionado dentro de la cuarta transformación, y lo digo abiertamente, que tenemos que llevar este proceso más adelante, decir, no importa si es hombre o mujer, no tenemos que poner, como esta vez fue hombre, ahora tiene que ser mujer, porque entonces seguimos, lo digo así, sexando las cosas. Hubo un pene, ahora una vagina, hubo una vagina, ahora un pene. No tiene que ser de esa manera. No tenemos que estar forzando esa situación porque entonces también nos estaría enseñando que aparte de que lo estamos forzando, entonces no estamos cambiando absolutamente nada. Yo eso sí lo critico. Lo critico abiertamente y eso sigue pasando para colocar en general en el país, para colocar a personas en diferentes posiciones. No, que podamos ver y que sean las personas por capacidades. Tenemos que ir trabajando para ello. Alguien me decía, Enrique, es un proceso ahorita el que tiene que entrar de esta manera porque es una manera de poder combatir todavía ese machismo que hay. Lo entiendo, pero si es de esa manera, que también exista en todo el contexto cuando se habla de esto y cuando se realiza, que lo estamos haciendo exactamente de esa manera y no estar llevando unas situaciones en donde se vuelven modas o preferenciales en estos temas. Entonces, sí lo entiendo, pero se tiene que aclarar. Que se aclare y que se diga, lo vamos a seguir llevando así unos 3, 4, 5 periodos más para seguir combatiendo el machismo. Me parece perfecto, no me parece mal. Porque existe, lo hay. Negarlo, perdón, eso es lo más tonto. Lo hay todavía. Oye, Enrique, a lo mejor no lo vas a erradicar al 100%, posiblemente no lo erradiquemos al 100%. Pero sí que ya está en la cultura de la gente que esa idea no es la que tenga que florecer. Así es, el que sea, pero que sea capaz y honesto, exactamente. Así es, por compromiso. Eso es lo que tiene que imperar, no tiene que imperar en la situación de que tiene que ser pene o vagina. Eso lo sigo criticando, sigue pasando a todos los niveles y eso lo seguiré criticando completamente. ¿Vale? No, vamos iniciando, mi estimado José Juárez, así que todo tranquilo.
Mi estimada Ana María, te mando un abrazo muy grande, espero te encuentres muy bien, gracias por estar por acá, ¿vale? Vamos a darle a Tomosquín, ¿cómo estamos? El maestro Biomayimbu, le mando un abrazo muy grande, se rifó el físico, en verdad, estuvo, calabaza, eso, por eso también entendía lo de Ángel de estar mamado, por eso decía, no, nada más lo de hacer ejercicio, vamos a darle. Creo que mi estimado Ángel sí lo entendió también, en ese estilo, era un intento de coto, pero me fue muy rápido. Y también lo agarré para decirles, hagamos ejercicio, no es broma, es necesario. Déjenme, por favor, después de colocar esto, agregar aquí a este tema que comentó la presidenta, que no se agarraron, la reivindicación que hizo en el grito de independencia, que me pareció, en lo personal, fantástico. Fíjense, cuando yo estudié en la primaria, solamente Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, era parte de lo que nos enseñaban como la independencia. Solamente era una mujer. Así es. Y en los siguientes periodos de la historia no había mujeres, que parecía que solamente había habido héroes y que no había habido mujeres en la historia de México que hubieran... A ver, espérenme, déjenme colocarlo nuevamente porque no se está viendo. Bueno, aquí sí, según yo lo tenía, ¿no? Pero ya me di cuenta que no. A ver, va de nuevo. He tenido ese problema desde ayer, pero no pasa nada. Ahí estamos, va que va. Fíjense, cuando yo estudié en la primaria, solamente Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, era parte de lo que nos enseñaban como la independencia. Solamente era una mujer. Y en los siguientes periodos de la historia no había mujeres, que parecía que solamente había habido héroes y que no había habido mujeres en la historia de México que hubieran tenido un papel importante o preponderante en las luchas o en las gestas heroicas históricas de nuestro país. Parte de ser la primera mujer presidenta, pues tiene que ver con recuperar y reconocer a las mujeres en la historia de México. ¿Por qué es tan importante? Primero, habría que preguntarse por qué no se mencionaban, por qué no se reconocía a las heroínas. Pues era una visión pues muy masculina, muy machista de la historia. Segundo, ¿qué implicaba para una niña el que solamente se mencionara a los héroes? Pues pensabas que solamente había habido hombres en la historia que habían tenido un papel importante. Entonces no te veías, digamos, te ves reflejado en los hombres porque son héroes finalmente para todas y todos los mexicanos, pero parecía que las mujeres no habían tenido un papel histórico. Eso por un lado. Entonces, reconocer a las heroínas es algo fundamental en el reconocimiento de las niñas en su historia y cómo las mujeres también participaron en papeles importantísimos. Imagínense Gertrudis Bocanegra, una mujer hija de españoles que decide participar en el movimiento de independencia. Ella pasaba información, la descubre el virreinato, la detiene, la tortura y le pide que dé toda la información sobre los insurgentes. Y ella no la da y es fusilada en la plaza de Pátzcuaro. Díganme ustedes si no es una heroína digna de reconocer. O una Leona Vicario, la primera periodista, mujer, reconocida. O la capitana Manuela Molina, que por cierto en Wikipedia sale como Manuela Medina. Estuvimos haciendo varias investigaciones, Noemí tal vez lo platique mañana, que es Manuela Molina, Molina Medina, Manuela Molina Medina. Ella es una mujer indígena
porque Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz, Leona Vicario, ellas sabían leer y escribir. La capitana no, era una mujer indígena que trabajó como trabajadora del hogar, y ella escucha del movimiento de independencia y decide dejarlo todo y acompañar a Morelos. Y se vuelve capitana. La nombran en Apatzingán capitana, es decir, dirigente de una tropa. Es algo extraordinario. Después la hieren en una batalla, finalmente ve consumada la independencia y después fallece. Pero imagínense siglo XIX, principios del siglo XIX, lo que representó para esas mujeres. Entonces es muy importante reconocer a las heroínas. Después a las heroínas anónimas, a los héroes anónimos también. Pero las heroínas anónimas no solamente son las que a lo mejor participaron directamente en la lucha, sino las que cuidaron a sus familias mientras a lo mejor sus esposos, sus compañeros participaban en las gestas heroicas. Platicando de esto, fíjense que me llamó mucho la atención, porque platicando sobre esta situación, sobre estos temas, esto que comenta la presidenta es muy importante y a veces se minimiza. Es que están metiendo a huevo a ciertas personas. No, eso también es desconocer historia. Eso es un problema muy grande y es desconocer el contexto, porque es ocupar el estándar neoliberal. Caray, ¿cómo está eso? Sí, tenía una discusión yo hace rato con un par de amigos al respecto con esta situación y me decían, ¿por qué mencionarla? ¿Por qué hacer esa inclusión a huevo? Y luego, en primera, no es una inclusión a huevo, es incluirla, y yo creo que es diferente manejar los términos. Y es incluirla porque claro que se deben de conocer varias heroínas, yo se los decía, yo estudié en una primaria que se llamaba Margarita Maza de Juárez. ¿Por qué Maza de Juárez? Josefa Ortiz de Domínguez. Y cuando se hablaba de Josefa Ortiz, se hablaba muy poco cuando tuvo un papel primordial, preponderante. No se hablaba de Leona Vicario. De repente se empezó a hablar de Leona Vicario porque hicieron la pinche amabilidad de agregar otra mujer. Porque en el contexto, cuando se hacía esto, era con estándares todavía, con esos estándares altamente machistas. Y claro, porque hay que dimensionar lo que sucedía. Lo que pasaba, por ejemplo, con las Adelitas, que hay gente que aunque no se conoce el nombre y que la historia nos dio algunos nombres, hay muchos otros que la gente desconoce. Les pongo un ejemplo, nos decía una vez un maestro de historia, ahí están las calles de la Ciudad de México. ¿Alguien conoce quiénes son esas personas? ¿Quién es Andrés Molina Enríquez? Y así te podrían decir varios. ¿Quién fue Torres Bodet? ¿Quién fue Enrique Repsamen? ¿Por qué tienen esos nombres las calles? Es más, ¿alguien entiende o por qué se llaman así? ¿Quiénes son las personas? Así es, existe la colonia Maza de Juárez. Y después viene y te decían, y se lo comparto porque yo preguntaba quién era José Ortiz de Domínguez y porque yo estaba en una primaria que se llama Margarita Maza de Juárez. ¿Cuál era el otro apellido? Es más, con mis alumnas, cuando hablamos de química, siempre les decimos, oigan, María Sklodowska. ¿Quién es María Sklodowska, profe? Pues la única persona que ha ganado 2 premios Nobel de investigación, uno de física y uno de química. ¿Quién es? Es que ustedes la conocen como Madame Curie con el apellido del esposo, como pasa en Estados Unidos con mucha gente. Y cuando lo platicábamos era así de, cabrón, ¿sí? ¿Sí? Carmen Cerdán, por ejemplo, efectivamente, parte de los hermanos Cerdán, así se llama el estadio, por cierto, de béisbol en Puebla. Entonces preguntaba, ¿pero cuál es el apellido de la persona? ¿Por qué se tiene que firmar de? ¿Por qué hay esa pertenencia?
Entonces, eso es un contexto que se vuelve inclusive complejo, bastante complejo. Se vuelve complejo porque trajo la situación de poner qué hacían los hombres, qué hacían las mujeres, pero en ese contexto no quiere decir quienes no cuidaron, quienes no estuvieron ahí presentes, las Adelitas que estuvieron ahí, esa gente que está sin nombres, aquellos que cuidaron, que mantuvieron, fueron parte de la guerra. Aquellas que cocinaban completamente para todos estos personajes, aquellos que en algunos casos en las diferentes guerras cocinaban, eran violadas porque las mujeres eran esos artilugios. Tengo que satisfacer mi necesidad, pues ahí está, la violamos, ni siquiera es si hay un mutuo acuerdo. Así es, Salvador. De Leona Vicario. Es más, pueden leer un poco más de ella en Los Pasos de López de Jorge Ibargüengoitia. ¿Sí me explico? Lo más que se hablaba de Josefa Ortiz de Domínguez, si no me equivoco, fue ella, que tenía unos que veres con Allende y la fregada, y a eso le han querido dar preponderancia, que en verdad el papel que jugó. Eso es a lo que voy. ¿Quiénes más había? Porque yo sí hacía una pregunta de niño, ¿y qué no había más mujeres? Porque vengo de una familia donde mi abuelo muere, mi abuela se queda con 14 y una mamá que nos cría a nosotros, a mis dos hermanos y a mí. Entonces el papel era que todo tenían que ser los hombres, que no había quien lo hiciera. Porque incluso yo leo historia desde hace mucho tiempo, desde niño, y tú te vas dando cuenta que cuando vas leyendo la historia, los papeles o las situaciones más importantes que han sucedido, los tres imperios, tres de los imperios más grandes que han existido, los controlaron las mujeres, no los controlaron los hombres. El crecimiento de la Roma de Alejandro Magno creció gracias a las mujeres, a su mamá. Cuando le dejó de hacer caso a su mamá, dejó de crecer Alejandro Magno en Roma. El cristianismo existe gracias a la mamá de Constantino. No fue que de repente veían si la religión que tenían los soldados o la religión que tenía su mamá, cuál iban a ocupar. No, no es cierto, no fue así. Que no les mientan con esas pendejadas. O sea, no fue un volado. Fue una situación que perfectamente llevó la mamá de Constantino y le dijo, no te pelees con los cristianos, idiota. Por eso los unió y sacó lo que hicieron los concilios para generar cómo se iba a llevar ese cristianismo. Durante 600 años fueron lo mismo el judaísmo, el cristianismo y el islam. Así es, era de Macedonia, mi estimado Luis Ramos, es correcto. Todavía lo que fue Gengis Khan. ¿Quién controlaba a Gengis Khan? Su esposa. Su esposa fue la que le dio la idea, conocemos los billetes y el papel moneda por la esposa de así es, Santa Elena, la mamá de Constantino, efectivamente, con una de las, ¿cómo se llama? Creo que le llaman Basílica de Santa Elena, ¿no? Que es una muy bonita, por cierto. Así es, Luz América. Y la esposa de Gengis Khan lo controlaba, tenía todas las concubinas y le ponía todas las concubinas que le podían gustar, y ella tenía que ver cómo él fornicaba con ellas. Y si no veía que le dieran el placer suficiente, ¡vámonos! Y lo controlaba de la manera más sencilla, con la hormona. Por eso ayer hacía la crítica de la hormona en la noche. Para quien nos vio en la noche, ¿vale? Entonces coloco esto porque son tres grandes imperios y siempre los dominaron mujeres. Es más, si ustedes conocen lo que pasó en la carpeta roja, cuando fue todo el proceso en esta parte patriarcal, por eso yo no soy fan de hablar del patriarcado ni eso, con todo respeto, del patriarcado en esta parte, no de que exista machismo, porque ese control patriarcal lo dieron las mujeres a los hombres. Ellas lo crearon.
Viene desde todos estos 40 años en el desierto y viene en la carpa roja. Los sultanes, cuando tenían su harem, los sultanes, no solamente eran mujeres bonitas, no es ese punto. O sea, no solamente es el estereotipo de que eran guapas o no, le ayudaban al sultán a tener a tomar ciertas decisiones. Entonces, no podemos quitar esto de la historia. Por eso lo que comenta la presidenta va más allá, por eso no coloca a Gertrudis nada más a lo pendejo, no coloca a estos personajes nada más a lo estúpido. Claro que es relevante, es cambiar esta situación. Pero si nosotros utilizamos los estándares neoliberales, los estándares machistas para hacer la crítica de esto, pues estamos jodidos. Por eso lo vamos a ver mal, por eso luego lo vemos como una pelea de sexos, ¿no? Ahora, que haya gente que se esté colgando de esto para utilizarlo en el buenahondismo, ese es otro pedo. Pero claro que es relevante, que a mí me fascinó que la presidenta lo hiciera. Es más, yo desde niño, desde antes que existiera todo esto, tenía una lucha, a lo mejor si quieren muy infantil, pero cuando jugaba juegos de video, siempre utilicé personajes femeninos. Siempre los ocupé. Hasta la fecha, por lo general, ocupo personajes femeninos. Aparte porque son más ágiles en los juegos de video. Rara vez ocupo un personaje masculino. Porque una situación de decir, ay, pero ¿por qué agarras ese si es para niñas? ¿Pero por qué es para niñas? O sea, no entiendo. Nunca entendí eso. No fui criado de esa manera. Por eso a mí cuando salían que la gente que llegaba y te decía es que la jefa es mujer y que tiene que ser mujer. No fui criado de esa manera. Fui criado para ver a seres humanos, hombres y mujeres. Y que podemos cuestionar algunas situaciones que a veces se particularizan demasiado para dar un contexto completo si el hombre es más fuerte que la mujer, en algunos casos sí, en otros no, bla, 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 pero siempre hay gente que entra a esas pláticas porque está bombardeada en las redes sociales de esas situaciones wokistas, woke capitalistas, para separar, y de ahí quieren construir, o sea, de una pendejada, de ahí la gente quiere construir, no. Es lo que les digo, por eso los neoliberales ganan, porque ellos inventan una pendejada y nadie les cambia el marco. Nadie vuelve a poner el marco como debe, o regenerar el marco y decir, no, que la pregunta sea esta, porque hay que plantear esa estupidez. Porque hay que ser mediáticos. Es lo mismo. Cuando le dicen a la presidenta, y regreso al punto y con esto termino, ¿no le es raro? No, pues raro tú que a estas alturas sigas pensando de esa manera. Raro que alguien diga, es que sí es raro, no. Puede decir uno, oye, es raro como verlo, pues no, a mí la palabra raro no me gusta, oye, es diferente, ¿no? Claro. Claro que es diferente. Denme un segundo porque con el stream ya de repente me tengo que salir y me tengo que regresar. Denme un segundo, por favor. Rápidamente salgo y regreso para terminar este tema. Regálenme 5 segundos. No sé qué está pasando. A ver, denme un segundo. ¿Me ven? ¿Me escuchan mejor? Creo que ahorita ya no me estoy trabando como hace rato traíamos hasta un delay en proporción bíblica. ¿Por qué? No sé. Tengo mejor cable. Ahorita también leí lo que puso Margarita. Te agradezco, Margarita.
Ernesto, te mando un abrazo muy grande. Ahí está. Sí, estaba muy raro. Es más, no me permitía salirme directamente. Por eso se me hizo muy raro. Hace rato el profe también había comentado que nos estábamos viendo como borrosos. Sí, perfecto. Vamos a darle. Y reitero, eso como niño uno lo decía, pero ¿por qué no se puede? Y preguntaba eso, ¿por qué no se puede? Porque, reitero, vengo de una mamá que nos educó. Entonces preguntaba yo, en serio, ¿por qué no se puede? No, es que es niña y ¿qué tiene que ver? Podemos hablar de algunas situaciones en los deportes y particulares, etcétera, etcétera. Ese es otro rollo. Pero son situaciones particulares. Pero no podemos ocupar los estándares viejos. Por eso, insisto, lo que dice la presidenta es raro. No. Puede ser de ahorita diferente, sí, diferente a lo que estaba pasando antes. Y váyanse acostumbrando. Ahora, simplemente yo agregaría algo. No tiene que verse ni siquiera forzado, porque más adelante lo que se tiene que ver es que esto sea normal, que pueda haber un hombre, que pueda haber una mujer que sean con capacidades. Aparte, la presidenta en lo personal lo está haciendo perfecto. Bueno, no digo puede decir perfectamente, pero fascinantemente bien. A mí me gusta el trabajo que está haciendo la presidenta. ¿Qué salen a decir? Es que fue muy desangelado el grito de la presidenta. No fue desangelado, lo que pasa es que esperaban que alguien gritara y dijera ¡Viva México! Y que la presidenta tuviera la voz de esta, ¿cómo se llama? De la alcaldesa, de la exalcaldesa del Álvaro Obregón, de Lía Limón. No tiene que ser así. El grito no tiene que, no, el grito puede ser tenue. Tú puedes escuchar a un niño y gritar con fuerza y sigue siendo un niño. Ese comentario es machista. Porque se tiene que escuchar de esa manera, como Lía Limón. ¿Y de qué te sirve si Lía Limón no hizo ni madres? Entonces colgarnos de esas pendejadas. Esa situación es altamente machista y neoliberal. Eso es quererse colgar a lo pendejo de eso. No fue desangelado. Fue un chingo. El Zócalo estaba hasta la madre. Hasta la madre. Para apoyar a la presidenta. Tiene una aprobación brutal. Véanla cuando va a diferentes partes. La gente la quiere. Se le acercan todos completamente. Así es, pues así estabas ahí en la plancha, Noé. Claro, estuvo tremendo. Nada de desangelado. Estaba así la plancha del Zócalo. Gracias, Isi, te mando un abrazo muy grande. Gracias, Angelina, gracias a todos ustedes. Abrazo enorme. Así es el tener el mismo acceso y que los demás, así es, no son cuotas, no son turnos, y que se tenga el mismo acceso y que no tengamos que decir es que va a entrar un hombre, es que va a entrar una mujer. No, no puede ser eso. No puede ser así. Eso es absurdo. Es como en el fútbol. Vean el fútbol europeo femenino. Es buenísimo. Y hay muchas entrenadoras mujeres. Escuchaba el que decía, no puede ser posible. No, es que siempre ha habido buenas entrenadoras mujeres, solamente que no se las había dado la oportunidad. Desangelada la narrativa que quieren imponer. Exactamente. Por eso quería tomar esto y decir, cuidado. Y por eso, perdón que me haya extendido con toda la explicación desde la carpa, toda esta situación. Por eso les digo, leamos historia, para que veamos cómo inclusive en libros viejos de historia no deja de haber ese tipo de narrativas. Por eso me fascina luego ver libros de historia viejos donde uno dice, mira, toda esta información y aquí hay hierros en esto, 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 otro. Mi estimada Claudia, te mando un abrazote enorme, gracias por estar por acá, profesora de Libertad. Creo que ya entró a clase, le mando un abrazo muy grande, perdóneme que en la explicación ya no la pude saludar directamente. Entonces, cuidado con eso, no caigamos en esa narrativa. Y también que a mí, por ejemplo, no me gusta esta situación en donde a veces creo que sí está, no sé, creo que sí es una situación que es un plus que debe de pasar, decir, hey, cuidado, tiene que acercarse esto, hablar exactamente esto. Los dos sexos van iguales.
con la presidenta cuando dice llegamos todas, sí, llega, como bien lo dijeron otra vez en el chat, llegamos todas para ahora sí estar todos. Y todos como un plural. No soy fan del lenguaje inclusivo, a mí no me gusta, lo he dicho abiertamente, no me gusta porque no incluye, excluye. Porque todos perfectamente abarca a todos, no es ni patriarcal ni machista, quien sale con eso es aberrante completamente, aberrante, porque ni siquiera el cómo existió la palabra todos viene desde ahí. Eso es una mentira, es un contexto chafa y falso. Todos es todos, todos. El o es neutro, lo es neutro. Mi estimado maestro Yomayimbu, sí, sí los vamos a ocupar. De hecho, después, al rato, bueno, no, mañana, déjeme hacer unas preguntas y mañana le escribo porque le quiero hacer una petición con ello. Así es, sí, sí, solo robó, lo dices muy bien. Mercedes, te mando un abrazo muy grande. Es que el lenguaje es inclusivo. O sea, reitero, es más, es que hasta les decía, femenino sí tiene su forma, el masculino no. Lo que pasa es que como todo era machista y el masculino y el neutro iban juntos y todo era machista, pues se tiene esa falsa percepción. Lo que tendríamos que hacer es mostrar que no, que es inclusive el masculino el que no tiene el que no tiene por aparte sus artículos. Pero todos es neutro y abarca para todos, lo es neutro. No tiene nada que ver eso. Y tenemos que ver, enseñar a la gente a que tenemos que vernos de esa manera, juntos. Por eso insisto, esas narrativas de golpetear a la presidenta, ni madres. Y tenemos que, y estoy casi seguro que la persona que viene después de Claudia va a ser mujer. Estoy casi seguro. Lo he dicho antes, que por lo menos vayan a caer 2 o 3 mujeres como presidenta, y las que tengan que ser. Y cuando tengan que ser hombres, que sean hombres. No nos tiene que importar eso, nos tiene que importar las capacidades. Y Claudia lo está haciendo bien. Tiene un sexenio bien complicado, lo hemos dicho aquí. Pero la Hecho es de primerísimo orden. No se anda con pendejadas, no se anda con mamás, la jefa, perdón que lo diga de esa manera. No caigamos en el discurso barato, no se lo compremos a la derecha. Ese es un discurso de la derecha. No se lo compremos. Les voy a subir un artículo que me pasó Víctor Aramburu, que lo subió en redes, interesante, sobre cómo de repente se utiliza el wokismo de esta manera. No es necesario. Lo que les mostraba ayer de Teresa de la Vega, haciéndole la payasada con lo que dijo la presidenta, y después dice, pues tú que has estado implantando muchas de esas narrativas, ahora que estás haciendo esta crítica de esta manera, pues qué bueno que parece que ya vas cambiando, que no es necesario colgarse a huevo y hacerle la mamada. Esos sobrecríticos, que es como sobrepensar, pensar está bien, sobrepensar es de idiotas. Mira, siempre lo he dicho, el lenguaje inclusivo, inclusive, no está ni siquiera no se tiene que forzar. Por ejemplo, lo de presidenta sí está, esto es viejísimo. Presidenta se ocupa desde 1800 y cacho. Presidente se puede ocupar para masculino o para decir en general una posición, porque es neutro. Exactamente, y si Claudia lo hace mal, no es por ser mujer. Así es. Esto tiene que entenderse. Por eso cuando empiezan, se tiene que deslindar lo que ayer le ponía la madriza a esta señora Susana Uresti. No se tiene que deslindar de nadie, es la narrativa que ustedes quieren vender. Eso es una mentira. La jefa lo hace muy bien. ¿Saben qué les encabrona? Que Andrés Manuel fue un excelente presidente, lo quisimos muchísimo, y después de ellos llegó Claudia, y que para mucha gente incluso de la oposición no tenían las expectativas, y les está dando en la madre con todo la jefa. Y me fascina ver eso, no que les den la madre, sino que está haciendo un excelente trabajo, y estoy seguro, la responsabilidad que tiene Claudia ahorita y lo que tiene que hacer es brutal. Es brutal, la jefa lo está haciendo extraordinario. Hay que decirlo, cosas que no comparto, lo he dicho, pero independientemente de eso, no busco ser sobrecrítico para joder el trabajo con la presidenta, no. Sí creo que de repente falta un poco aclarar esta situación. A veces creo que sí está extremadamente cargado en situaciones a todo lo que es hacia mujeres. Entiendo el llegamos todas, que es el compromiso de ella. Y entiendo perfectamente eso, y hay que seguir luchando porque machismo existe. Todavía lo hay. Erradicado está, no. ¿Hay una gran proporción? Sí.
Pero si México fuera machista, esa mayoría de gente que está a favor de la cuarta transformación no estaría con la doctora. Por eso insisto, ¿es machista? No, en proporción, pero de que hay, todavía hay varios. Y tenemos que seguir erradicando eso y tenemos que seguir hablando y cuestionando este cambio de paradigma también de esa cultura machista. Así es, Erso. Lo dices pero ahora sí que leo a Erso. Como siempre, los opositores tergiversan todo a su conveniencia. Así es. Mejor dicho, imposible. Así es. Completamente de acuerdo. No les compremos la narrativa a ellos. No se las compremos. Porque no podemos poner en duda el trabajo, la putiza que se está poniendo Claudia. Tomaré las palabras que siempre dice mi estimada Mercedes, la camarada, y eso es muy cierto. Ningún movimiento es puro ni perfecto, muchachos. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que acuerpar a la presidenta. Ahorita es cuando los madrazos se van a venir más fuertes, tenemos que estar al lado de ella para que los madrazos los recibamos todos y salgamos adelante. Entre el madrazo llegue y le toque a todos, se dispersa para todos y se vuelve una nimiedad. Que sepa que no está sola. Eso siempre es bien importante. Ella es nuestra, ahora sí, si lo quieren ver de una manera, es nuestra herramienta, es nuestro vínculo para sacar adelante esta cuarta transformación. Eso es bien importante. Miren, hay una película perdón que me haya alargado, una película de Richard Gere, que llega a Estados Unidos y llega a un lugar y lo ven y todo el mundo lo saluda. Y él se parece muchísimo a una persona. Llega con su familia, llega con su esposa, e incluso su esposa, cuando él llega, se da cuenta que él no es él, pero la trata mejor. Cuando está en la cama, se da cuenta que no es él, la trata mejor. Y ayuda a esa comunidad, ayuda a los negros de esa comunidad. Y se dan cuenta después que vienen a decir que él no es él. Que él no es la persona que en verdad suplantó. Es más, la gente que hace los zapatos lo dice, no es la plantilla. Y él apoya a toda la gente que está ahí para salir adelante con la venta de tabaco. Entonces hay dos opciones cuando se la hacen de a pedo, cuando van por él. Una, si él es en verdad la persona que dice, la tienen que matar. Y si no es, todo lo que pasó con las plantaciones de tabaco la vuelven un fraude. Y todo eso que hicieron, que lo que trabajó toda esa gente de esa comunidad, valdría madre. Y él le dice a ella, no soy tu esposo real. Supe de ti, platiqué con esa persona, y a esa persona la mataron en una taberna. No tenía dónde ir, agarré sus cosas y lo suplanté. Pero ella lo aceptó y le dijo, no importa, porque le dio una mejor vida, porque ayudó a los demás. Y le dijo ella, por fin, o sea, me tratan bien, todo, tengo una pareja en verdad, nos vemos como pareja, di que eres la otra persona. Y le dijo, no, porque si me digo que soy la otra persona, todos ellos pierden lo que hicieron, todo lo que trabajamos. Si me voy a morir, que me recuerden digno. Y prefiere que lo ahorquen siendo esa otra persona. Incluso le decía ella, aparte vas a honrar lo que mi exmarido o que quien era mi marido no era en realidad. Y le dijo ella, sí, pero no le puedo fallar a la gente. Y al final de la película lo matan, lo ahorcan. Si un día la pueden ver, véanla. Son principios. Andrés Manuel y Claudia están hechos de principios. Vean a la jefa, cómo luego se ve cansada. Pero vean la gira que se aventó la otra vez y nos anda con mamadas.
No me acuerdo cómo se llama la película, mi estimado. Prometo buscarle y les digo al rato cómo se llama. Armando, te mando un abrazo muy grande. Así es, Angelina. Divina Kitty, que le dice, te mando un abrazote enorme. Entonces, eso es importante. Así yo veo a Claudia, así yo veo a Andrés Manuel. No venimos a suplantar a nadie, simplemente esa es la manera de entregarse y decir, Somersby, esa película. Gracias, Temuc. Gracias, Temuc. Son principios. La jefa y Andrés Manuel se han entregado al 200%. No podemos utilizar los estándares neoliberales de hacer las críticas mundanas para joderlos. ¿Es en serio? ¿Le vamos a entrar al análisis de la derecha? ¿Le vamos a permitir a la derecha que de lo más reciente, de lo que casi en más de 70 años, lo que mejor le ha ido el país, que son con ellos, lo vamos a destruir porque tenemos que ocupar estándares neoliberales? Yo creo que no. No sé ustedes, pero yo creo que no. No es necesario. Si queremos reconstruir la historia, tenemos que poner también los estándares nosotros. Y Andrés Manuel y la jefa lo están haciendo muy bien. Por eso hay cosas que puedo ser crítico, pero no voy a dudar del trabajo de lo que está haciendo Claudia. Aunque hace rato entrar un pobre pendejo aquí a chingar, nunca los peleen. Son nadie, son nada esos personajes, esos troles. Quieren venir a joder con situaciones emocionales, porque no tienen argumentos. Son mediáticos, son simplistas, son torpes. Y aprendamos una situación que se les he dicho y que lo hago con mis alumnos también y se las comparto. No les permitamos a la oposición poner la narrativa. Nosotros ponemos el marco, nosotros ganamos. Por eso es importante que sigamos elevando el debate en nuestra cuarta transformación, sigamos analizando desde cómo lo vemos los ciudadanos, sigamos aprendiendo unos de otros. Abse, te mando un abrazo enorme, carnalazo. Espero que la chamba sea leve ahorita, hermano. Y si está en chinga, qué bueno y que te sea mucha para que salga la papa bien, hermano, que eso es importante. Vamos a darle a Tomos y gracias por el nombre de la película, Temoc. Somersby. Es correcto, ahí está en el chat. Gracias, Temoc. Déjenme cerrar esto y perdón que me haya alargado, pero es un tema altamente importante porque hay un golpeteo hacia la presidenta que a mí se me hace asqueroso, incluso de gente buena ondita dentro de la cuarta transformación que me caga. Ayer ponía algunos. Y decía, ¿es en serio? El primer grito, el icónico de la presidenta, y vamos a venir a juzgar con estas pendejadas. Tengamos madre. No podemos dejar sola a la jefa. No la dejemos sola, cuerpemos a la jefa. Es importantísimo. ¿Vale? Así es. Quieren que hagamos lo que ellos quieren después de perder. Pues así es. No, señores. No. No les permitamos que pongan la narrativa. Por eso invito no al morbo, porque el morbo es una de las herramientas más grandes de ellos. Dice, la versión original de esa película es El regreso de Martín Guerra. Maestro, la vamos a ver. Gracias. Gracias. Yo recuerdo esta película de este señor y me gustó mucho por esta parte de los principios. Y cuando le dice a ella, no puedo morir porque no les me tienen que matar, porque les voy a fallar a ellos. Recuerda todo este tiempo, recuérdame bien, pero no les puedo fallar a los demás. Es lo mismo. Por lo menos en mi caso, si me veo también digo, no, tenemos que estar en esto porque no le puedo fallar a los demás. Es como cuando doy clases. Es igual, o sea, por lo menos yo sigo así mi forma de trabajar en esto, que lo considero un trabajo y me encanta, y cuando doy clases. No podemos fallar, imagínense como maestro fallar, ser mediocre, no se puede. No. No quiero que me recuerden como el pinche maestro Barco que no me enseñó ni madres, que no me ayudó a mejorar. No puedo hacer eso. Que me recuerden como sea, por el bigote, por la panza, lo que quieran. Sí salen, Sir Lance. Acá están. Entonces,
No creo que tengamos que, así es fallarnos a nosotros mismos. No se puede. No se puede. Porque aparte, no solamente es fallarle a nosotros, a los demás, es fallarle a las siguientes generaciones. Es dejarle un futuro que no es mejor para mis hijos. Por eso no se puede. Tendré hijos, 1, 2, no lo sé, pero si me voy a luchar hasta lo último para que sea un mundo mejor. ¿Y cómo? Quiero participar en esto que se llama Revolución de las Conciencias, con esto pequeñito que vamos haciendo todos los días. Y cuando me toque ser profesor, siempre me voy a entregar al 2000%. Siempre. María Corzán, te mando un abrazo muy grande. Nancy, te mando un abrazote enorme. Muerto, abrazo muy grande, carnalazo. Si me lo permiten, déjenme por favor ahora sí cerrar y vámonos con más notas, por favor. Uy. Ah, sí, es que me votó, cierto, perdón. Voy con la corte.